Muy buenas noches para todos. Ha sido un placer encontrarnos unos minutos antes. Para los que estáis entrando, aunque ponemos a las 9, siempre conectamos 5 minutitos antes también, que lo sepáis. Entonces eso nos da un margen de saludarnos, de contar alguna historia, cómo está el clima, qué está pasando, en fin, alguna cosita que nos acerca un poquito más, dado que formamos parte de una familia, ¿no? Que es la familia de Dios. Entonces, esto va estrechando los lazos y nos vamos conociendo un poquito y nos reímos, como en este caso, por las distintas costumbres que tenemos en nuestra vida, ¿no? Con respecto al mate, yo lo suelo repetir mucho cuando me preguntan, pero había un conjunto folclórico argentino que seguramente a lo mejor, bueno, tenían fama en toda Latinoamérica, se llamaba el Trío Mar del Plata, que cantaba una canción que decía: la Biblia, el mate y el amanecer aumentan mi fervor por él. ¿Vale? Y entonces era una manera muy bonita de expresar lo que yo hago todos los días, porque yo me levanto y lo primero que hago es calentar el agua en el termo, renovar el mate, ponerle la hierba nueva, y entonces con eso vengo a mi despacho para abrir la Biblia, para escuchar alabanzas, para orar y tener un tiempo de quietud en la presencia del Señor, ¿no? Así que, bueno, forma parte también de los campamentos, conferencias. El otro día, mientras yo predicaba de Job, había un matrimonio que estaba tomando mate, porque los argentinos y más los uruguayos todavía son eso, de ir a los encuentros, a las reuniones con el termo y con el mate, y como es algo que no molesta, ni se hace allí en el mismo lugar, no interrumpe ni nada, pues estaban tomando mate mientras yo predicaba sobre Job. Eso sí, no me he pasado ningún mate a mí, ¿eh? Seguramente que si visteis el culto, no me acercaron ningún mate. Cuando se da clase, a veces en algunos institutos bíblicos, sí, al profesor le acercan también unos mates para que moje la garganta, diríamos, ¿no? Bueno, pues nada, dicho esto, vamos a orar y poner este tiempo en las manos del Señor. Padre, gracias queremos darte por reencontrarnos una vez más para estudiar juntos tu palabra. Gracias por la buena respuesta de mis hermanos, a pesar de cambiar de día. Señor, que tú les bendigas a cada uno, que hables a nuestro corazón, que bendigas a los que por distintas razones, quizá también por cambiar de día, no pueden estar, pero que luego van a estar viendo esta grabación, Señor, y van a recibir también la bendición que tú tienes preparada para nosotros. Háblanos al corazón, nos ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues entonces lo siguiente es compartir la pantalla para que vosotros podáis ir cubriendo los apuntes del manual, que estamos en el paso número 5, en la página 16 de nuestro cuarto volumen, Nueva Vida en Cristo, viviendo libres a través de la verdad y tratando de dar respuestas bíblicas a mentiras comunes. En este caso, hoy la mentira es: yo puedo. La semana pasada era: es imposible, ¿no? Parece casi una contradicción, pero el enemigo nos engaña a veces de distintas maneras, ¿no? Por un lado, llevándonos a una expresión de absoluta debilidad, de decir es imposible, esto no tiene salida, no hay manera de encontrar una solución. Y por el otro lado, cuando caemos en lo que hace nuestro amiguito cristiano, que tiene una sonrisa irónica señalándose a sí mismo, ¿no? Yo puedo. Pues eso es lo que en ocasiones tenemos que enfrentar, y entonces pues vamos a entrar en el tema que nos corresponde. Esta mentira trata del problema de la autosuficiencia. Cuando alguien dice: yo puedo solo, soy capaz, soy superior a otros.
Esta actitud es la de confianza en sí mismo en lugar de depositar su confianza en Dios. Nuestro primer punto, como vemos aquí, es yo puedo y la salvación. ¿Qué puede contribuir a su salvación? ¿Es salvo por ir a una iglesia? ¿Por rezar a la Virgen? ¿Por dejar de beber alcohol? Las religiones del mundo proponen precisamente esas ideas. Si una persona hace lo que esa religión exige, entonces encontrará la salvación, irá al paraíso. Obviamente que los requisitos varían en cada una, pero básicamente se basan en las obras. Y creo que tal vez muchos de vosotros habéis pasado gran parte de vuestras vidas, incluso engañados ante esta propuesta, diríamos, que surge obviamente del enemigo de nuestras almas. ¿Y cuántas personas en el mundo hoy siguen engañadas pensando que por sus buenas obras, por su buen hacer, por ser buenas personas, pueden alcanzar la salvación? Nuestra primera pregunta nos dice, ¿es usted capaz de contribuir en algo para su salvación? Pues nos lleva a Romanos, capítulo 3, versículos 10, 20, 23 y 24. Dice el verso 10, no hay justo ni aún uno. Básicamente es una definición categórica aquí. Luego el verso 20 dice, porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, pues la ley sirve para que tengamos conocimiento del pecado. Y luego el verso 23 y 24, que también son versículos que usamos mucho a veces cuando compartimos el Evangelio, y creo que estos versículos de Romanos pues deberían formar parte de ese bagaje de conocimiento imprescindible que un creyente debe tener. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Por lo tanto, nuestra respuesta hoy es que la Biblia afirma que no. Somos pecadores y nada podemos hacer para salvarnos. Obviamente que esto lo dejamos bastante bien establecidos en el manual número 1 y también en algunos otros momentos hemos vuelto a afirmar esta verdad bíblica de que no podemos contribuir con nuestras buenas obras para la salvación. De cualquier manera, vamos a tomarnos un momentito para analizar estos pasajes de Romanos capítulo 3. Pablo está haciendo referencia al Salmo 14. Salmo 14, versículos 1 al 3, donde dice, el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras despreciables, no hay quien haga lo bueno. Y luego agrega el verso 3, todos se desviaron, aún se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Así que no hay justo significa nadie es inocente. Cada persona es valiosa, obviamente, ante los ojos de Dios, porque nos ha creado su imagen y porque nos ama. Pero eso no nos hace justos. No hay persona que se haya ganado por sus buenas obras el estar a bien con Dios. Porque a pesar de ser valiosos para Él, hemos caído en pecado. Pero Dios, a través de Jesús, su Hijo, nos ha redimido y nos ofrece perdón si nos volvemos a Él en fe. Luego tenemos estos pasajes este pasaje de Romanos 10, donde Pablo usa estas referencias del Antiguo Testamento para mostrar que la humanidad en general, en su actual condición pecadora, es inaceptable ante Dios. Muchas personas, incluso tal vez algunos de nosotros, hemos dicho, no soy tan malo, soy buena persona. Claro,
Si yo medito en este tema y veo que tal vez se ajustan a mi vida, ¿he mentido alguna vez? ¿He herido los sentimientos de alguien a través de mis palabras, a través de mi tono de voz? ¿He sido rudo? ¿Me enfurezco con otros porque sus comentarios me lastiman? Pecamos en pensamientos, en palabra y en obra, como cualquier persona en este mundo. Por lo tanto, cada uno de nosotros es culpable delante de Dios. Y esto es lo que Pablo va a establecer aquí al entrar en estos capítulos claves de Romanos, donde él quiere afirmar esta verdad. Somos pecadores alejados. No podemos negar que somos pecadores. Y este reconocimiento es lo necesario para acudir a Cristo, para acudir a Cristo. Luego tenemos otro versículo que Pablo señala aquí, que es el verso 20, porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, pues la ley sirve para que tengamos conocimiento del pecado. En estos versículos vemos dos propósitos en la ley de Dios. Primero, nos muestra dónde pecamos. La ley nos enseña que somos pecadores desvalidos. Debemos acudir a Jesucristo en busca de misericordia. Y segundo, el código moral revelado en la ley nos puede guiar en nuestra forma de vivir, sosteniendo ante nosotros las normas morales de Dios. No ganamos la salvación cumpliendo la ley. Nadie, excepto Cristo, cumplió o pudo cumplir la ley a la perfección, sino que agradamos a Dios cuando ese código moral por la obra del Espíritu Santo se aplica a nuestras vidas que se someten a la voluntad revelada de Dios. Luego tenemos el versículo 23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Algunos pecados parecen ser mucho más grandes que otros, porque sus consecuencias son mayores. El homicidio, por ejemplo, nos parece que es peor que el odio, o el adulterio, al parecer, es peor que la lujuria. Es decir, la lujuria es ese anhelo, ese deseo pecaminoso que puedo tener en mi mente, en mi corazón, pero que no se materializa cayendo en pecado en un acto sexual eh, en adulterio. Y obviamente que llegar a cometer ese pecado parece ser mucho más grave que solamente el haber caído en la tentación de abrazar ese pensamiento. Pero esto no significa que nos merecemos la vida eterna porque nuestros pecados sean de menor envergadura. Cualquier pecado nos convierte en pecadores y nos aparta de Dios. Cualquier pecado, por lo tanto, conduce a la muerte porque nos incapacita para vivir con Dios, por grande o pequeño que el pecado parezca. No minimicemos los pecados pequeños. Una mentirijilla, ¿eh? Mentirijillas blandas o, o blancas, yo no sé cómo son los términos que a veces usamos, ¿no? No minimicemos los pecados pequeños, ni valoremos con exceso los grandes. Todos nos separan de Dios, pero también todos pueden ser perdonados. ¿Vale? Y esa es la maravillosa realidad que nos presenta el Evangelio. Todo pecado contiene el germen de la perdición eterna. Por más grande o por más pequeño, contiene el germen de la perdición eterna. Pero claro, Pablo no acaba aquí. En el verso 24 añade,
somos justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Así que después de estas malas nuevas sobre nuestra pecaminosidad y la condenación de Dios, Pablo nos da buenas nuevas. Hay una manera de declararnos inocentes. Cristo nos limpia de pecados si confiamos en Él. Confiar significa tener la seguridad de que Cristo perdona nuestros pecados, nos hace justos delante de Dios y nos da el poder para vivir como Él quiere que lo hagamos. Y esa es la solución de Dios. Y está al alcance de todos, a pesar de nuestros antecedentes, a pesar de nuestra conducta pasada. Ahora bien, continuamos entonces con nuestro manual y la segunda pregunta dice, si se esfuerza mucho, ¿puede salvarse? Y obviamente la respuesta es no, porque Efesios 2, 8 y 9 lo dice claramente, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no procede de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras, no es resultado de las obras, para que nadie se gloríe. Por eso la respuesta es muy sencilla. No. ¿Por qué? Porque somos salvos por gracia, por medio de la fe. Claro, y entonces surge la pregunta, ¿qué es gracia? Y bueno, pues creo que lo conocemos bien. En la Iglesia Revive cantamos mucho acerca de la gracia. Hay una preciosa canción de Sam que dice, no es magia, es gracia. Y es precisamente esto, buena voluntad regalada, otorgada gratuitamente. El nuevo diccionario ilustrado de la Biblia da esta definición de gracia. Es la generosidad o la magnanimidad de Dios hacia nosotros, seres rebeldes y pecadores. Y es, creo, una definición muy bonita. Es la generosidad o la magnanimidad de Dios hacia nosotros, seres rebeldes y pecadores. Así que la salvación es un regalo de Dios, no puede ser comprada, solo aceptada por fe o tristemente puede ser rechazada. Y eso es la desgracia en un sentido, porque claro, es que Dios nos creó con libertad. Él no quiere robots ni autómatas. No existe tal cosa. No es que Dios dijo, Walter, lo voy a escoger y voy a decidir que acepte mi regalo. No hay nada de eso. Sí, la Biblia dice que me escogió antes de la fundación del mundo y en su soberanía y omnisciencia conoció la respuesta que yo iba a dar, pero a su vez me dio libre albedrío. Y estos son dos como las vías del tren que nunca se juntan y que un día en la eternidad terminaremos de comprender. Por un lado, un Dios que nos ama, que nos quiere salvar y que dio a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, pero que por otro lado nos decía, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Y Él invitaba y hubo gente que no quiso venir. De hecho, algunos escuchaban a Jesús y dijeron, dura esta palabra, ¿quién la puede oír? Y comenzaron a abandonarle. Y el Señor miró a los suyos y les dijo, ¿queréis acaso oíros también vosotros? Y Pedro le respondió, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Así que es una decisión que tomamos de aceptar la gracia, la gratuidad de la salvación que Dios nos ofrece en Jesucristo. Ahora, en Gálatas capítulo 3 y el versículo 10 leemos lo siguiente. Todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito sea el que no permanezca y cumpla todas las cosas que están escritas en el libro de la ley.
y que por la ley nadie se justifica ante Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Una cita del libro de Habacuc. Así que los que quieren justificarse por la ley, por esfuerzo propio, dice Pablo a los Gálatas, están bajo maldición, porque no cumplen con todo lo que la ley exige. Nadie cumple los 10 mandamientos al 100%. Siempre fallamos. Si la salvación fuera por obras, nadie la alcanzaría. Gracias a Dios es por fe y no por obras. ¿Eh? ¿Cuántas personas sinceras y buenas están bajo maldición y se perderán por creer en la mentira del yo puedo? Yo puedo. Aquí tenemos un alto para reflexionar sobre esto, tal vez para recordar a algún familiar, algún amigo, algún vecino y pedirle al Señor que nos ayude a explicarle el Evangelio, porque son buenas personas. Hay personas que decimos, pero si este parece un hijo de Dios, es un creyente, lo único que le falta es confiar en Cristo porque son personas moralmente ejemplares, con buenos matrimonios, con hogares hermosos, pero tristemente están engañados en que su justicia propia es lo que necesitan para presentarse delante de Dios. Y eso es un engaño del pecado. No damos la talla. No podemos llegar a la perfección. No podemos cumplir con todas las demandas de la ley. Si eso fuese posible, no hubiese sido necesario que Cristo viniese a morir en la cruz del Calvario, porque no habría falta que Él sea el camino, la verdad y la vida. Habría otro camino, el de cumplir la ley en perfección. Pero esto no es posible. No habrán personas en el cielo colgándose medallas y mirando a otras como por debajo del hombro diciendo, yo llegué aquí mucho mejor que tú. Yo realmente, mira cómo Dios está orgulloso de mí, ¿no? No, 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 no. Allí todos vamos a postrarnos, vamos a echar nuestras coronas delante del trono, vamos a alabar con una multitud de redimidos de todo linaje, pueblo, lengua y nación. Y vamos a glorificar al que nos amó, al que se entregó por nosotros, al Cordero. Y a Él lo celebraremos, le daremos el honor, la gloria y la honra, porque Él es quien nos dio redención. Esa es nuestra expectativa, esa es nuestra bendición y esa es nuestra esperanza maravillosa de un día estar en la presencia del Señor para darle la gloria por la salvación. Muy bien, dejamos ahora el tema de la salvación y entramos al yo puedo y la vida cristiana. Y aquí es donde muchos cristianos cambian de canal, si me queréis decir, ¿no? Es decir, aceptamos la salvación por gracia, pero luego pasamos a vivir la vida cristiana por obras. Tristemente, muchos se equivocan en esto también. Vamos a seguir la lectura de esta que tenemos aquí. Muy bien. Si no puede contribuir en nada a su salvación, ¿qué puede contribuir a su vida cristiana? ¿Qué lugar tienen las obras y el esfuerzo personal? Aunque su salvación no depende de las obras, no hay duda de que las buenas obras son el fruto de la salvación. Efesios capítulo 2, versículo 10 dice que somos creados en Cristo Jesús para buenas obras. Por lo tanto, la cuestión no gira alrededor de las buenas obras, sino de la fuente
y de la motivación de las buenas obras. ¿De dónde provienen? ¿De uno mismo o de Dios trabajando en nuestra vida? ¿De dónde provienen nuestras buenas obras? Y entonces nos invitan a ir a 2 Corintios capítulo 12, versículos 7 al 10, que hemos mencionado en la lección anterior, donde Pablo habla de que él recibió revelaciones tan grandes que tendían a la posibilidad de que él se envaneciera por esas revelaciones. Y dice, se me clavó un aguijón en mi cuerpo, un ángel de Satanás que me abofeteé. Y 3 veces he rogado al Señor que me lo quite, pero Él me ha dicho, te basta mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Así que al principio del capítulo, Pablo tuvo una visión de lo que nadie más había visto, pero después le fue dado un aguijón en la carne, una espina. Había pedido a Dios en 3 ocasiones que le quitara esa prueba, pero sin resultado. ¿Cuál fue el propósito de esa prueba? Lo dice el verso 7. Para que la grandeza de las revelaciones no me envanezca demasiado. Por lo tanto, el propósito fue mantenerle humilde, en debilidad y en dependencia. Cuando uno tiene habilidades especiales, es fácil caer en el orgullo. Mírame a mí, yo soy más que el otro. Dios permite debilidades para recordarle que sin Él nada se puede lograr. Ahora bien, no sabemos cuál era ese aguijón en la carne. ¿A qué se refiere Pablo? Unos han sugerido que era malaria, otros que era epilepsia o un problema con la vista, porque en Gálatas 4, 13 al 15, él dice, mirá con cuán grandes letras os escribo de mi mano, y porque usaba secretarios amanuenses que escribían lo que él les dictaba, pero finalmente la carta a los Gálatas, que la escribe indignado por los errores que los Gálatas estaban cayendo de abandonar la gracia para volver y querer justificarse por las obras de la ley, y les dice, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Él firma esa carta con unas letras muy grandes porque es probable que sus ojos no le permitían ver bien. Otros dicen que tenía un problema físico crónico debilitante que le obstaculizaba en su trabajo. Otros sugieren que el problema de los ojos en realidad era un problema que le producía constantemente lagañas, un lagrimeo que se le endurecía y que hacía que mirarle a la cara y a los ojos fuera un poquito incómodo en las personas que estaban con él. No lo sabemos. Un aguijón, un impedimento en su ministerio que él pidió que se le quitara, pero Dios se negó a hacerlo. Obviamente, Pablo era una persona muy autosuficiente. Ya le vimos persiguiendo a los cristianos, avanzando planes para ir de una ciudad en otra, para arrestarles con autoridad de las cartas que le autorizaban. Era un hombre que iba hacia adelante, obviamente que lo era. Pero claro, este aguijón debió ser un verdadero problema para él. Lo mantuvo humillado, recordándole su necesidad de mantenerse en contacto directo con Dios y beneficiar a todos los que estuvieran a su alrededor por medio de lo que veían que Dios hacía en su vida. Y aunque Dios no le quitó la aflicción física, le prometió demostrar su poder en él. El hecho de que el poder de Dios se muestra en gente débil debiera animarnos, darnos valor. Si reconocemos nuestras limitaciones, no nos sentiremos orgullosos de nosotros mismos. Al contrario, nos volveremos a Dios buscando el camino para ser más efectivos.
Debemos confiar en Dios para ser eficaces, antes que en una energía, en nuestro esfuerzo, en nuestra capacidad, en ese talento que podemos tener y que otros desearían tenerlo. Yo intenté aprender a tocar el piano varias veces en mi vida. De niño, incluso ya casado, compramos un teclado para los niños, pero intenté yo aprender a tocar y llegué incluso a tocar un día en la iglesia 4 o 5 canciones que había logrado aprender, porque no teníamos quien tocara nada en la iglesia, allí en Mendoza. Pero no tengo talento, no tengo la habilidad que yo veo tienen mis hijos o tienen otros hermanos del grupo Alabanza que les vemos tocar todos los domingos. Ahora, nuestras debilidades no solo nos ayudan a desarrollar nuestro carácter cristiano, sino que también profundizan nuestra adoración. Porque al afirmar nuestras debilidades, afirmamos la fortaleza de Dios en nosotros. Así que, mírenme a mí, les decía Pablo. Yo soy más que el otro, no. Él no decía mírenme a mí para que vieran su talento, sino para que vieran su debilidad y la fortaleza que Dios mostraba a través de él. Por esto dijo en 2 Corintios 12:10, cuando soy débil, entonces soy fuerte. La debilidad es una manera efectiva de recordar las limitaciones, refrenando así el orgullo. Cuando nuestras habilidades son sobresalientes o nuestros recursos son considerables, somos tentados a realizar la obra de Dios a nuestra manera y eso conduce al orgullo. Cuando estamos conscientes de nuestra debilidad y permitimos que Dios nos llene con su poder, entonces llegamos a ser mucho más fuertes de lo que pudimos haber sido jamás, dependiendo de nosotros mismos. Dios no pretende que nosotros seamos débiles, pasivos, ineptos. La vida provee suficientes impedimentos y problemas sin que los busquemos. Cuando estos obstáculos vienen, debemos depender de Dios. Solo la labor que se cumple en su poder nos hace efectivos para Él y tiene realmente un valor perdurable. También el manual nos lleva a otro texto muy famoso de la Escritura, Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, dice el verso 21, pues si la justicia se obtuviera por medio de la ley, entonces Cristo habría muerto inútilmente. Así que Pablo nos lo dice claramente, al ser crucificado con Cristo, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Ahora, dice Pablo, vivo por fe en el Hijo de Dios. Es una mentira decir soy capaz, cuando la esencia de ser cristiano es dejar que Cristo viva a través de mí. ¿Qué determina mi relación con Dios? Pues el verso 21 que he señalado no es lo que hago para Dios, sino lo que Cristo hizo en mí. ¿Cómo es esto de que hemos sido crucificados con Cristo? Bueno, legalmente Dios nos ve como si hubiésemos muerto con Cristo, porque nuestros pecados murieron con Él. Ya no estamos condenados. En cuanto a la relación, hemos llegado a ser uno con Cristo y sus experiencias son nuestras. Nuestra vida cristiana empieza cuando, en unidad con Él, morimos a la vida vieja. Y esa verdad se encuentra en Romanos capítulo 6. En nuestra vida diaria, en repetidas ocasiones,
Hemos tenido que crucificar nuestros deseos pecaminosos que han tratado de impedir que sigamos a Cristo. Y esa es también una manera de morir con Él, cuando el Señor les dice en Lucas 9 que cada uno tiene que tomar su cruz para seguirle. Aunque el enfoque del cristianismo no es la muerte, sino la vida, porque hemos sido crucificados con Cristo, también hemos resucitado con Él. Y así, reconciliados con Dios, somos libres para crecer en semejanza a Cristo. Y en nuestra vida diaria continuamos nuestra batalla contra el pecado, pero el poder de la resurrección de Cristo está disponible. No estamos solos. Cristo vive en nosotros. Y esta es nuestra razón para vivir y nuestra esperanza para el futuro. Así que esta es la esperanza de gloria que Pablo menciona en Colosenses. En Juan capítulo 15, Cristo dijo que Él es la vid y nosotros somos las ramas. ¿Qué enseñan, dice los versículos 4 y 5, sobre la idea de yo puedo solo? Bueno, el verso 4 dice, permaneced en mí, yo en vosotros. El pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Del mismo modo ocurre con vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Así que estos versículos nos enseñan sobre el yo puedo solo, que es una idea errónea. Separados de Jesús, nada podemos hacer. Muchas personas tratan de ser personas buenas y sinceras que hacen lo que es debido, pero Jesús afirma que la única manera de llevar una vida buena de veras es permaneciendo cerca de Él, en contacto con Él, como un pámpano unido a la vid. Separados de Cristo, nuestros esfuerzos no llevan fruto real. ¿Recibes el alimento y la vida que Cristo te ofrece? Él es la vid. Si no lo estás recibiendo, estás perdiendo algo extraordinario que nos da el Señor. ¿Qué significa permanecer en Cristo? Estar en comunión con Él, depender de Él siempre, en todo momento y ante toda situación. Esta creo que es una respuesta muy clara, muy directa, que tenemos que asimilar. ¿Qué significa permanecer en Cristo? ¿Por qué el Señor dice, permaneced en mí y yo en vosotros? Porque somos llamados a una comunión constante, dependiendo de Él siempre, en todo momento y en toda situación. Os he traído un pequeño apunte de lo que significa permanecer en Cristo. Primeramente, es creer que Él es el Hijo de Dios. Dice Juan en su primera carta, capítulo 4, verso 15, todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios está en Él y Él en Dios. Así que esto es lo primero. Lo segundo, recibirlo como Señor y Salvador. Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a quienes creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Luego, hacer lo que Él dice. Primera de Juan otra vez, 3:24 dice, el que cumple sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y sabemos que Él está en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Luego también implica seguir creyendo en el Evangelio. El capítulo 2 de Primera de Juan dice, lo que habéis oído desde el principio, eso tiene que permanecer en vosotros. Si lo que habéis oído permanece en vosotros, también vosotros permanecéis en el Hijo y en el Padre. Hermanos,
no dudemos del Evangelio, no dudemos del poder de Dios, no dudemos del perdón que Dios da, no dudemos nunca de las buenas noticias maravillosas que implican confiar en Cristo, recibir el perdón, ser hechos hijos de Dios. Debemos continuar creyendo esas verdades que no envejecen, que no se desvanecen, que no se agostan. Es una palabra viva, real, para cada día de nuestra vida. Y finalmente, permanecer en Cristo también significa relacionarse en amor con la comunidad de cristianos. Este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Hermanos, necesitamos relacionarnos con otros hermanos en la fe. La iglesia local, la iglesia en la que te congregas, y si por alguna razón, como alguno de vosotros habéis expresado, por enfermedad, por distancia, por soledad, porque no hay una iglesia cercana, pues a través de estos medios hoy mantenemos contacto, nos comunicamos, oramos los unos por los otros y expresamos el amor que nos une en Cristo Jesús. Así que Dios nos ha dado una nueva herramienta para afirmar esa relación y esa comunión que nos hace tanto bien. Santiago, capítulo 4, versículos 6 al 7. ¿Qué nos dice Santiago aquí? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Por tanto, someteos a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿A quién resiste Dios? Pues a los soberbios. En lugar de decir, soy capaz, tengo habilidades, ¿cuál debe ser nuestra actitud ante Dios? Y está señalado en los versículos 7 y también en el versículo 10. Por tanto, someteos a Dios. Y el verso 10 dice, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Por lo tanto, la actitud, la respuesta que yo tengo que dar es la de sometimiento y humildad, es decir, vivir bajo la guía del Señor. ¿Cómo puedo acercarme a Dios? Pues hay 5 cosas que Santiago nos va a sugerir o a explicar. No son sugerencias, son mandamientos. Y él da 5 maneras para acercarnos. El verso 7, sométanse a Dios. Ríndanse a su autoridad y voluntad y entreguen su vida a Él y a su control. Esto significa estar deseoso de seguirle. Luego nos dice el verso 7, resistid al diablo. Es decir, no permitas que Satanás te seduzca con su tentación. Él seguramente va a venir, pero dice, someteos a Dios, resistid al diablo y Él huirá de vosotros. Luego añade, en el verso 8, limpiaos las manos, purificad vuestros corazones, es decir, lleva una vida pura, límpiate de pecado, sustituye tus deseos de pecar por los deseos de experimentar la pureza de Dios. Y agrega, afligíos, lamentad y llorad con sincero pesar por nuestros pecados. No tengas temor de expresar profunda tristeza de corazón cuando has caído a la tentación, cuando has pecado, arrepiéntete sinceramente y busca el perdón de Dios. Y añade, humillaos delante del Señor y Él te pondrá en alto. Él os exaltará. ¿Vale? Él los exaltará. Pedro también lo va a decir en su primera carta, capítulo 5, versículo 6. Y esto creo
que son consejos realmente interesantes. Nos acercamos a Dios sometiéndonos a Él, resistiendo al diablo, buscando vidas puras en la acción y en el corazón, manos limpias y en el interior, con sincero arrepentimiento cuando hemos fracasado, cuando hemos cometido algún pecado, algo que ha ofendido al Señor, y también humillándonos delante de Él, reconociendo su grandeza y nuestra pequeñez. Hoy existen rivalidades entre ministerios o iglesias, pero a fin de cuentas, ¿quién da el crecimiento? Bueno, aquí nos meten de pronto un tema que yo no sé básicamente por qué incluyen dentro de este hermoso tema esto de las rivalidades entre las iglesias. Sencillamente, tal vez es para resaltar que ninguno de nosotros consigue el éxito en la vida de la iglesia, en la iglesia Revive, en la iglesia Vida Nueva, en la iglesia de Juan de los Palotes, por resultado de que nosotros seamos mejores que otros. El crecimiento viene de Dios. Y esto lo dice Pablo cuando dice, ¿por qué algunos de vosotros decís yo soy de Pablo, el otro de Apolos? ¿No soy carnales? ¿Qué es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de quienes habéis creído, y eso según lo que a cada uno le dio el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Luego, en el punto 10 se nos habla de la enseñanza de Pablo en el verso 11 al 15, donde dice la forma en que algunos cristianos edifican sus vidas. Unos en el poder de Dios construyen con oro, plata y piedras preciosas, y otros, por esfuerzo propio, usan madera, heno y paja. ¿Qué pasará al final? La obra de cada uno será probada por el fuego de su mirada. El fuego demostrará si lo que se hizo se construyó en el espíritu o en la carne. Muchos dicen, soy capaz e inteligente, tengo habilidades. Y en la carne se puede hacer mucho y construir ministerios que parecen tener éxito. Pero ¿qué permanecerá cuando Dios examine todo? Algunas personas califican a su iglesia por su tamaño. Mientras más grande, mejor. ¿Cree que esta es una buena manera de medir el éxito de un ministerio? ¿Por qué? Pues la respuesta es no. La iglesia debe ser edificada en Cristo, en madurez. No se trata de multitudes, se trata de estatura espiritual. Podemos tener una iglesia de miles de personas, pero enanos espirituales, personas que viven enfocados en aquello que en realidad no quiere Dios que nos enfoquemos. El fundamento de la iglesia, de todos los creyentes, es Jesucristo. Y este es el fundamento que Pablo estableció al predicar a Cristo cuando empezó la iglesia en Corinto. Cualquiera que edifica la iglesia, maestros, predicadores, padres y otros, debe construir con materiales de alta calidad, sana doctrina, testimonio, que encajen las normas de Dios. Pablo no está criticando a Apolos, está desafiando futuros líderes de la iglesia y les invita a una enseñanza sana, a una doctrina sólida. Unos ministerios son obras de Dios, otros son monumentos de hombres. En la iglesia basada en Jesucristo, cada miembro debería ser maduro, espiritualmente sensible, sano en doctrina. La iglesia de Cristo, en Corinto, estaba construida con madera, hena y hojarasca por miembros inmaduros, insensibles, que aceptaban doctrinas erróneas. Y por supuesto,
Tenían un montón de problemas. Si tú estudias primero a los Corintios, vas a ver vaya problemas que había en esa iglesia. Las iglesias locales deben estar edificadas en Cristo. Un edificio será sólido si su fundamento lo es. Y si el fundamento de nuestras vidas es Jesucristo, Él es nuestra base, nuestra razón de ser. Cada cosa que somos y hacemos debe encajar en el molde que se ha dado por medio de Cristo. ¿Estás edificando tu vida en el único fundamento real y duradero? ¿O edificando en un fundamento falso como la riqueza, la seguridad y el éxito? Muy bien. Finalmente tenemos un apartado que vamos a mirar rápidamente. No hay mucho para completar y es el yo puedo que nos lleva al legalismo o a la gracia. Cuando la vida cristiana llega a ser una vida de esfuerzo propio, se convierte en otro evangelio, lo cual es repugnante para Dios. Gálatas 1:6 al 8. Pablo es muy duro aquí. Les dice a los Gálatas, estoy sorprendido de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que lo haya, sino que algunos que os perturban quieren alterar el evangelio de Cristo. Pero si aún nosotros o un ángel enviado del cielo os anuncia un evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, que quede bajo maldición. Y Pablo a los Gálatas trata este problema. Ellos querían exigir a los nuevos creyentes que se sometieran a la circuncisión y a otros pactos de las prácticas de la ley. Hoy sucede algo similar. Algunos hermanos que se sienten superiores a otros no cumplen con abstenerse de ciertas listas de actividades prohibidas, presionan a los hermanos con críticas y miedo, avergonzándolos en lugar de estimularlos con amor a hacer lo bueno. Otros sienten orgullo porque nunca faltan a los cultos, ayunan, oran, leen sus Biblias más que otros, tratan de impresionar a Dios y a los otros creyentes. Muchos cristianos dependen de sus obras cristianas y piensan así: si me esfuerzo más puedo lograrlo. Pensando en lo que he aprendido en esta lección, ¿cuál es el problema con esta afirmación? Si tú estás pensando, si me esfuerzo, en mis fuerzas lo puedo lograr, entonces es que no estarías dependiendo de Dios y de su poder, sino estarías pensando en tus propias, en mis propias fuerzas, en el esfuerzo personal, cuando en realidad Dios nos llama a vivir por fe y por gracia. No me tengo que sentir superior a nadie. Hay una serie de mandamientos claros en la Escritura. Es cierto que hay otras zonas que a veces no son tan claras, que las llamamos zonas grises, y más adelante creo que vamos a mirar algunas cosas. Ya las hemos mirado también en otros niveles, pero bueno, es algo que constantemente tenemos que estar revisando en nuestras vidas. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero yo no me dejaré dominar por ninguna cosa que no sea vivir bajo el dominio y el control del Señor Jesucristo, bajo la aplicación de su palabra a mi vida por la obra del Espíritu Santo que me enseña, que me guía y que me sostiene. Vamos a cubrir los falsos y verdaderos del comienzo de la lección en la página 16, donde tenemos la primera frase: si me esfuerzo lo suficiente puedo ser salvo. Obviamente que es una declaración falsa. Si me esfuerzo lo suficiente puedo ser un cristiano victorioso. Obviamente que no. Tengo que depender del Señor. Hay ministerios
basados más en la fuerza de voluntad de un hombre que en el poder de Dios. Sí, tristemente los hay. Hay ministerios que van adelante, pero con la fortaleza, el empuje, la visión de hombres que porque tienen mucha influencia y medios y recursos, pues tenemos que abrir los ojos y ver si realmente están haciendo las cosas en dependencia y en el poder de Dios. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Y se nos sugiere leer todo Gálatas para profundizar en el verdadero evangelio y cómo vivir en gracia, evitando el legalismo que afectó tanto a la iglesia de aquellos primeros años. Se nos sugiere memorizar Juan, capítulo 15, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en él, y yo en él, en mí, yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Así que con esto, entonces, concluimos con el repaso de nuestro manual, habiendo cubierto ya todos los blancos y los puntos que nos presenta esta lección. Gracias, pastor. Muy bien, hermanos, pues nos despedimos aquí. Se han pasado 15 minutos. Gracias a todos por la presencia, vuestras oraciones, vuestro cariño. Dios mediante el próximo jueves, otra vez a la misma hora. Que el Señor os bendiga. Que tengan una buena semana. Bendiciones, Dios les bendiga, pastor. Gracias.